adrenérgica y uretra. Esas cositas que están ahí son las glándulas adrenales. ¿Ya? Glándulas adrenales. Ahí está lo mismo, lo paso de largo. Ahora, ¿qué significa eso? Dice riñones retro extraperitoneal derecho. Lo que está aquí, vamos a hablar primero del bovino. ¿Ya? Para que quede claro, bovino. Y voy a prender un poquito la luz porque va a ser otro esquema. Ojo, yo siempre trato ese esquema porque en algunos casos clarifica un poco el concepto. Yo sé que no son los mejores dibujos, pero no es un dibujo, es un esquema. ¿Ya? Entonces, vamos a decir, mientras prende la luz. Es que lo hice intencionalmente mientras se prendía la luz. Ahí está la cavidad abdominal. ¿Ya? Y ojo, lo que queremos enfocarnos para explicar qué significa retroperitoneal o extraperitoneal. Estas dos palabras significan lo mismo. No que sea una u otra. ¿Ya? Significan absolutamente lo mismo. Acá vamos a decir que hay una vértebra. ¿Ya? Una vértebra lumbar. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a dibujar un riñón acá. Riñón derecho. Riñón izquierdo. Ya para que nos vayamos ubicando. Entonces podemos decir inmediatamente que estos riñones son sublumbares. ¿Qué significa la palabra sublumbar? Inmediatamente debajo de las vértebras lumbares. Porque si el riñón estuviera acá, ya no es sublumbar. Eso es sublumbar. ¿Y sus delantales ahí atrás? Ok. Entonces, así como vimos que en la cavidad torácica está una membrana que se llama pleura, en la cavidad abdominal está el peritoneo. Y había un peritoneo parietal, porque era la pared, pero había uno visceral. Fíjense lo que hace cuando encuentra a los riñones. Exacto. Si se dan cuenta, ambos riñones los dejé por fuera del peritoneo. Y como quedaron por fuera del peritoneo, son retroperitoneales o extraperitoneales. Pero ¿en quién va a pasar esto? Esto pasa en el caballo y pasa en el chancho. ¿Ya? Caballo y chancho. ¿Qué pasa con la vaca? Que la vaca es la que quiero explicar ahora. Borramos el riñón izquierdo de la vaca. Bajamos el riñón izquierdo de la vaca. Entonces, esto ahora es bovino. Y riñón izquierdo. ¿Es sublumbar? No, porque para que sea sublumbar tiene que estar inmediatamente debajo de una vértebra lumbar. Miren lo que es el peritoneo. Viene, baja, lo envuelve completamente y vuelve a subir. Por lo tanto, a diferencia del anterior, ahora sí está envuelto por peritoneo. Entonces vamos a decir que el riñón izquierdo del bovino es intraperitoneal. ¿Ya? ¿Por qué intraperitoneal? Porque, insisto, está dentro del peritoneo. Pero hay otro dato importante que agregar. Acabo de dibujar un órgano, el rumen. Recuerden que el rumen está en la cavidad abdominal para el lado izquierdo. Por lo tanto, si este rumen está lleno de alimento, ¿qué pasa con ese riñón izquierdo? Se desplaza ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Acá. ¿Estamos de acuerdo? Y si el rumen está más vacío, de nuevo va para el lado allá. ¿Qué significa? Que además ese riñón de ser intraperitoneal es el riñón flotante. Riñón flotante. ¿Pero los dos? No. Solamente el izquierdo. Entonces, ¿será válido decir que de las tres especies que estamos estudiando, las tres tienen ambos riñones retroperitoneales? No. Eso es válido para el equino y para el porcino. Sin embargo, en el bovino, solamente el riñón derecho es retroperitoneal, porque el izquierdo, además de ser flotante, es intraperitoneal. ¿Queda claro el concepto, chiquillos? Sí. Perfecto. ¿Se dan cuenta que el dibujo igual sirve? Ahora, dice que tienen superficie lobulada. Seguimos con el bovino. ¿Se acuerdan cómo era el riñón del perro? No, ¿cómo era por fuera? ¿Liso o lobulado? Liso. Eso quiero recordar, liso. Estoy diciendo que los riñones de los bovinos es lobulado. Ya vamos a ver un dibujo. Mientras tanto, no un dibujo, una foto real. Son lobulados. Pero tienen una cápsula fibrosa y adiposa. Es decir, si este fuera el riñón, aquí inmediatamente afuera hay una cápsula fibrosa. Fibrosa, piensen siempre que lo fibroso protege.
por lo tanto tiene que ir para afuera. Y por fuera de esos fibrosos, más externamente, hay una cápsula adiposa. ¿Qué significa la palabra adiposa? Grasa. ¿Y para qué sirve esa grasa que está por fuera? Se almacena. Amortigua, protege. ¿Ya? Si tú estás pensando en protección. Si yo miro lo siguiente y apago la luz, ¿de qué especie son esos riñones? ¿Por qué? Porque son lobulados. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa que sea lobulado. Si muestro otra imagen, nuevamente bovino. Nuevamente bovino. ¿Qué diferencia? Ojo, no viene claramente en un corte, si eso está claro. ¿Qué diferencia le ven en el riñón de arriba versus el riñón de abajo? Perfecto. Que el de arriba, a este de abajo le sacaron la cápsula fibrosa y este está con cápsula fibrosa. Recuerden que inmediatamente sobre el riñón está la fibrosa. Y más afuera está la grasa. Grasa. ¿Se dan cuenta? Cápsula adiposa y la fibrosa. Para que no queden con la idea de que la grasa está por dentro y la fibrosa... No, primero está fibrosa y después viene la grasa. ¿Ya? Y claramente se nota que es lobulado. Ahora, nuevamente, ¿qué estamos mostrando acá? ¿Del riñón quién sale? Ureter. No tiene esos dos vasos sanguíneos. Uno muy grande y uno muy pequeñito. De hecho, este tiene paredes muy elásticas. Por lo tanto, si este tiene paredes elásticas, ¿es la arteria o es la vena? Arteria. ¿Arteria cuánto? Renal. ¿Y la arteria renal de dónde viene? De la aorta. ¿De dónde? La arteria renal, no lo olviden, ya lo vimos en circulatorio, viene directamente de la arteria aorta. ¿Ya? Igual que la arteria testicular que vamos a ver luego, viene directamente de la arteria aorta. Y si esa es la arteria renal, ¿esta quién tiene que ser? La vena renal. Claramente el diámetro es totalmente distinto, esta es muy elástica, esta es de pared muy delgada y mucho más grande. Por tanto, en una muestra jamás deberían confundirla. ¿Ya? Y si se dan cuenta, el uréter quizás se podría confundir en cuanto a grosor con la arteria. Pero nunca olviden que el uréter, si yo hago un corte, por dentro se ve así. Lumen estrellado. Tiene que tener la capacidad de expandirse cuando está pasando la orina. En cambio, si fuera la arteria que es del mismo diámetro, es así. Por tanto, esa es una forma de diferenciar cuál es cuál. Después, nuevamente, ¿qué especie? Ahora me salto acá. Voy a empezar a explicar esto. Y esa imagen puede ser de bovino. ¿Por qué no? ¿Por qué no lobulada? Pero sin embargo, me sirve para explicar lo que está ahí y luego vamos a ir diciendo las diferencias. ¿Ya? Aquí ya vamos a estar mirando por dentro, ya no es solamente por fuera. Y claramente, todo esto, fíjense, todo eso. No solamente esto, sino que toda esa área. Esa es la corteza renal. ¿Ya? Para que no se queden con la idea de que la corteza es el bordecito afuera, no, es un diámetro bastante grande. Y si esa es la corteza, lo que viene hacia adentro, ¿qué tiene que ser? La médula renal. Pues si ya estamos diciendo que un corte, el riñón tiene una médula que está por dentro y una corteza que está por fuera. Piensen siempre lógico, en un árbol, ¿dónde está la corteza? Afuera, no está por dentro. Ahora, si usted mira con detención, esta médula tiene forma como de triángulo. Y como tiene forma de triángulo, dijeron pirámide renal. Y claramente tiene una parte más ancha y tiene una punta. Por lo tanto, eso es la base. Y acá está el ápex o papila renal. ¿Ya? Papila renal. Ahora, no voy a decir todavía cómo se produce la orina. Asumamos que ya está la orina. ¿La orina se puede quedar para siempre dentro de la pirámide renal? No, tiene que salir. ¿Y por dónde va a salir? ¿Por la base o por el ápex? Por el ápex o papila renal. Quiere decir que aquí tiene que haber un orificio. Porque si no hubiese orificio, no podría salir la orina. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, la orina empieza a salir por esas papilas renales. ¿Puede quedar suelta dentro del riñón? No, hay algo que lo tiene que recibir. ¿Se dan cuenta que aquí hay unas copitas? Fíjense. Esas copitas que están recibiendo a cada una de las pirámides renales es lo que se llaman cálices menores. Por lo tanto, esa pirámide con su papila renal tiene ese cáliz menor. Ahí está el cáliz menor de esa, cáliz menor de esa, y están recibiendo. Lo voy a mostrar con otro dibujo ahora.
Acá. Eso también es chancho, no es vaca, pero me sirve para el ejemplo que estoy dando. Si yo les preguntara qué debería ser esto, ¿qué debería ser eso? Base, apex, ¿y qué tiene el apex? Un orificio, ojo. Apex o papila es lo mismo, ya que está perforado, es otra cuestión. Y si se dan cuenta, cada apex o cada papila renal tiene ese vasito, esa copita. Y dijimos que se llamaban ¿cómo? Cálices menores, es decir, esa con su cáliz y esa con su cáliz. Es decir, si yo dijera, y volviendo al bovino, estoy inventando el número, el bovino tiene 20 lóbulos. Si tiene 20 lóbulos, ¿cuántas pirámides debería tener? 20. ¿Y cuántos cálices menores? 20, porque para cada uno hay un cáliz menor. ¿Estamos de acuerdo? Y si se dan cuenta, claramente, cada cáliz, o sea, cada pirámide desemboca en su cáliz propio. No es que compartan los cálices. ¿Ya? Ahora, si miran con detención y yo dividiera este riñón en dos mitades, una mitad para allá y otra mitad para acá, todos estos cálices menores de acá desembocan en otra cosa grande. Exacto. Y los de acá desembocan en otra cuestión grande. Esas dos estructuras que están ahí se denominan cálices mayores. Y los cálices mayores siempre son dos. Uno que recolecta la orina de una mitad y el otro de la otra mitad. ¿Ya? Si se dan cuenta luego, ambos cálices mayores desembocan como en otra cosa que parece un embudo. Esa estructura que está ahí se llama pelvis renal. Y de la pelvis renal sale el uréter. ¿Ya? Entonces, eso que acabo de escribir es para el chancho. Veamos qué pasa con la vaca, porque el chancho y la vaca se parecen en cuanto a sus riñones, lo está por dentro, no por fuera. ¿Por qué yo sé que eso es vaca? Porque se nota claramente que está lobulado. Pero independiente de eso, ¿quién debe hacer eso otra vez? Médula renal o pirámide. ¿Qué parte? Apex o ¿qué característica tenía? Perforado. Porque si ustedes piensan, ¿el apex cardíaco estaba perforado? No, no estaba perforado. ¿El apex del ciego estaba perforado? Tampoco. Aquí sí está perforado. ¿Quién debe hacer esas copitas? Cálices menores. Ojo, aquí no están muy claros los mayores, pero acá debería haber un mayor y acá debería estar el otro. Ambos cálices mayores de esta especie convergen y forman el uréter. Por tanto, ¿qué no hay acá? Pelvis renal. Entonces, insisto, por dentro del riñón del chancho y de la vaca son iguales. La única diferencia es que el bovino no tiene pelvis renal. ¿Ya? Ojo, después vamos a hacer un cuadro comparativo, pero que les quede claro. Ambas especies iguales, pero bovino no tiene pelvis renal. Es decir, los dos cálices mayores inmediatamente convergen en el uréter. ¿Ya? Ahora, eso es perro, pero busquemos primero la otra especie. Ojo, después retrocedo. Acá. ¿Qué especie? ¿Por qué? Lobulado. Ahora, esto es como una norma, pero siempre en las normas hay algo que hace, alguien que hace la excepción. En todas las especies, recuerden, esto es derecho. El riñón derecho es más craneal que el izquierdo. Dicho de otra manera, siempre está más adelante. Pero ¿quién hace la excepción? El chancho. En el chancho, el izquierdo está más adelante. Pero esto es vaca, por lo tanto el derecho está más adelante. Vamos a decir que hacia el techo es craneal y hacia el piso es caudal. ¿Cuál de los dos entonces es el riñón derecho? ¿El de la ventana o el de la puerta? Este. Recuerden, para allá es craneal. Y dije que siempre el riñón derecho estaba más adelante y el riñón izquierdo estaba más atrás, excepto en el chancho. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, si estos riñones están puestos dentro del animal, fácilmente sé cuál es derecho y cuál es izquierdo. Y si lo saco el animal y lo dejo en una mesa, el derecho y el izquierdo, ¿se pueden diferenciar cuál es cuál? Mírenlo, ¿se podrá o no? Sí. De hecho, este que es el riñón izquierdo, su polo craneal es puntiagudo. Si ustedes se dan cuenta, acá ambos son redonditos. Por tanto, sí se puede diferenciar. En el caso del perro, estando fuera del perro, ¿se podían diferenciar? No, porque eran iguales. En el chancho tampoco se pueden diferenciar, que también son iguales. Sigamos bien. ¿Para dónde es craneal ahí? Hacia arriba. ¿Qué cosa es esto? La vejiga. ¿Y ese tubo? ¿Uréter? Uretra. Uretra. ¿Y quién debe ser esos tubos? Uréteres, que están llegando ahí. ¿Se dan cuenta? Y si aquí empieza la uretra, ¿qué orificio tiene que estar acá?
¿El orificio uretral externo u orificio uretral interno? Interno. ¿Dónde está el externo en la hembra? Entre la vagina y el vestíbulo. ¿Y en el macho? ¿En el macho? En el pene, en el glande. Ahora, ¿qué está mostrando ahí? Que los uréteres están llegando dorsalmente en la vejiga. ¿Por qué no podrían llegar por abajo? Porque se devolvería la orina. Ahora, si ustedes miran acá, por dentro de todos los órganos que son huecos hay una membrana mucosa. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si se dan cuenta, el uréter no está llegando en un ángulo recto, sino que está llegando en un ángulo oblicuo. ¿Cuál es la idea? Que cuando esto se empieza a llenar de orina, empuje esa mucosa hacia arriba, y cuando la empuja hacia arriba, ¿qué se hace? Cerrar donde están desembocando los uréteres. Y eso de alguna manera impide que la orina se pueda devolver. Ahora, ojo, insisto, no hay nada que funcione 100% eficiente, o si no, no habrían enfermedades. Todo falla, lamentablemente. Eso después, acá. Eso es equino. Y fíjense, ¿qué riñón es ese? ¿Por qué? Porque está no más arriba, está más craneal. Recuerden que para allá es craneal. Y es el izquierdo. ¿Se dan cuenta que este es un poquito más alargado que el de allá? Es más, describen el riñón derecho de equino que tiene forma de corazón de naipe. En cambio, el riñón izquierdo es más alargado. Por lo tanto, si se sacaran estos riñones y se dejaran en una mesa, ¿podrían diferenciar cuál es cuál? Sí, el que tiene forma de corazón, el derecho, el que no, el izquierdo. ¿Ya? ¿Qué debe hacer esto? ¿Esto? Vejiga, perfecto. Ahí estamos mirando, ¿qué riñón del equino? El derecho, porque tiene forma de corazón. ¿Qué debe hacer eso de nuevo? Médula. Ahora pregunta, si yo miro la médula, ¿parecen pirámides como los anteriores? No, de hecho, macroscópicamente no se ven. Pero que no se vean no significa que no están. De hecho, si todas estas son pirámides, aquí deben estar las papilas renales, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿qué sucede acá? Las papilas renales se fusionan. ¿Qué significa que se fusionen? Se unen, se juntan. Por lo tanto, va a quedar un borde. ¿Y ese borde va a tener hoyitos o no? Sí. Recuerden que las papilas renales tenían hoyitos. Exacto. Esto es como el perro. ¿Ya? Por lo tanto, este borde se va a llamar cresta renal. Y la cresta renal, insisto, es la fusión de las papilas, por lo tanto está todo perforado. Pero si se dan cuenta, esta cresta renal, que es solamente esto, estaría recolectando la orina de ese sector. ¿Y qué pasa con esto? Y con esto. Tiene que tener una estructura que lo compense. Porque si ustedes recuerdan en el perro, esto era amplio. Ya está como para acá. ¿Qué es lo que sucede? En esta especie, en el equino, ven que hay como unos calcetines, unas bolsitas. Esas bolsitas, que son propias de los riñones de los equinos, o sea, derecho e izquierdo, me da lo mismo, se llaman recesos terminales. Y los recesos terminales son propios de los equinos. Y fíjense, en el fondo los recesos son como expansiones de la pelvis. Por tanto, este receso recolecta la orina de este lado, este otro receso del otro lado. ¿A dónde llega? A la pelvis renal. ¿Y quién sale de la pelvis renal? El uréter. Por lo tanto, si concluimos, ¿los animales que tienen cálices mayores y menores pueden tener cresta renal? No, porque recuerden que si hay cálices menores, llega a cada uno de sus papilas renales. En cambio, si yo digo que está fusionado y hay cresta renal, ¿pueden haber cálices menores? No, porque esto es una sola unidad. ¿Ya? Recesos terminales. Entonces, ahí está lo mismo, ahí está mostrando el uréter. Lo rojo es la corteza. Lo amarillo, la médula, pero aquí están demostrando también la cresta renal. Ojo, está en inglés, pero renal crest, cresta renal. Si es que alguien no sabe, le puedo ayudar a traducir. ¿Está mostrando ahí? La pelvis renal. ¿Quién no tenía pelvis renal? La vaca, el bovino. Perfecto. ¿Qué está mostrando ahí? Los recesos terminales. Propio del equino. Recesos terminales, propios del equino. Ahora, ojo, puse hartas imágenes porque encuentro que esa imagen está súper buena. Y la anterior también porque está demostrando con el color qué significa. Sé que está escrito en inglés, pero lo que está escrito es súper fácil, muy básico. ¿Especie? ¿Por qué? Lo mismo, equino, equino, equino. Eso es perro, así que echado perro. Perro, perro, perro.
Perro. ¿Pero si se dan cuenta el perro? Miren la cresta renal. Amplia. Por lo tanto, es capaz de captar la orina de todas partes. En cambio, la del equino era solamente eso. Y por eso tenía que tener esas expansiones. Hay lo mismo. Especie. El chancho. ¿Qué es esto? Médula o pirámide. Cáliz menor. De están los mayores. ¿Qué debe ser todo esto? Pelvis. Uréter. Igual que la vaca, la única diferencia es que este sí tiene pelvis y la vaca no tiene pelvis. Ahí está mostrando lo mismo. Acá. Si se dan cuenta, aquí están desembocando los uréteres. Ahí hay un orificio, otro orificio. Pero dijimos que aquí está el orificio uretral interno. Y si yo tiro una línea, esos dos forámenes más de acá forman un triángulo. Trígono vesical. Pero esto es propio de la vaca, todas las especies. ¿Ya? Entonces recuerden, orificio uretral interno. No externo, porque a veces ponemos externo y caen redonditos. Interno, porque el externo está entre la vagina y el vestíbulo o en el glande del pene del macho. ¿Qué estamos mostrando con eso? Primero, aquí están los coxales, es decir, cintura pélvica, pero asumamos que acá está también el sacro, para hablar de pelvis ósea. Cuando la vejiga está vacía, está completamente dentro de la cavidad pélvica. Pero cuando esta vejiga se empieza a llenar de orina, avanza hacia la cavidad abdominal. Eso tiene que estar en claro. Pero aquí decíamos que estaba el orificio uretral interno, acá debe estar el orificio uretral externo. Por lo tanto, quiere decir que todo esto es uretra. Todo, uretra. Pero como dice su compañera, la separamos en una uretra pelviana o pélvica o intrapelviana, porque está dentro de la pelvis, y una uretra extrapelviana. Si esta se llama extrapelviana, ¿se podrá llamar también uretra peniana? Sí, porque está dentro del pene. ¿Ya? Ahora dirán que bueno, terminamos, ¿no? Ahora retrocedemos a la parte que quedó pendiente. Pregunta, ¿alguien es capaz de dibujarme o esquematizarme un nefrón? No. ¿Usted? No. ¿Y cómo dice que sí? Porque no sé que alguien escapó. Pero no yo. ¿Lo paro? Y yo, ¿alguien es capaz? Así que bueno, así no lo hago yo, lo hace usted. Pero qué bueno.